que había quedado. Fíjense que ustedes acá tienen el error y vamos a ver por qué se produjo este error. Yo podría decir, bueno, acá me está diciendo que no entiende, no está entendiendo lo que estaba mandando porque es una instancia de small float 64. A ver, entonces yo digo copio 6.2 y le pregunto de qué clase es. Y me dice que es, es una instancia de la clase small float 64, la que está acá arriba. Yo, perdón, le voy a No estás compartir la compartiendo pantalla. pantalla, Carlos. Ahí, Ahí está. A ver, ahí está. Bueno, ahí está. fíjense que a mí me está mostrando el error acá que me dice que no entiende lo que le está enviando porque es a la instancia esta, a la instancia de la clase float, small float. Entonces, veamos este número que está acá, instancia de qué clase es. Le envío el mensaje class y me dice que es la clase, es una instancia de la clase small float 64. Con lo cual, es lógico que me esté arrojando ese error porque el método que yo creé, que es potencia, está en la clase entero, no está en esta clase, small float. Si nosotros miramos, no existe. Nosotros miramos acá, vamos a ver que está acá, en la clase entero. Si yo digo 6,5 potencia 3, me va a decir que la instancia de la clase fracción no entiende el mensaje que le estamos enviando por el mismo problema. ¿Sí? Ahora, si yo digo 5 potencia 3, ahí se ejecuta. Ahora nosotros miramos 5, decimos 5 class, y me dice que es una instancia de la clase small integer. Pero small integer, si ustedes miran acá en la jerarquía, figura como una subclase de integer. ¿Sí? Está como una subclase de integer. Nosotros, ¿y qué pasa? Como está como una subclase de integer, el método que nosotros hicimos potencia se hereda en esta clase. Por lo tanto, yo podría, no sé si lo puedo encontrar acá, bueno, habría que clasificarlo, pero el método potencia, Creo que no está como, no como que no está agrupado, si no me equivoco. sí, por eso es porque no está agrupado, pero por eso faltaría acá pasar el mensaje. Pero fíjense que esta es una subclase de integer y sin embargo me lo ejecuta. ¿Por qué? Perdón. Me lo ejecuta sin problema porque lo está heredando. Ahora, si yo ejecuto este método así, no existe. El método potencia como tal no existe. ¿Sí? Ahora, si yo vengo y digo acá, hago un nuevo método, parado acá, y hago un nuevo método, Fíjate, y Carlos, le llamamos... para que ¿sí? se note cómo en Small Integer crear el mismo método con el mismo nombre, pero que al pasarle, no sé, otro valor que no sea 3 haga algo, digamos. Como para que se note, por Sí, ejemplo. eh, por hacer algo acá, un ejemplito cortito primero, que si yo hago potencia, hago self,
por self, ¿sí? Yo lo grabo a este método. Entonces ahora tengo acá dos métodos, potencia y potencia sin. Entonces si yo ejecuto acá, ahí ya me calcula la potencia porque se ejecutó este método. Y si le digo acá potencia 3, se ejecutó el otro método. Ahora estos métodos están al nivel de integer. Ahora si yo me voy al nivel de small integer, ¿sí? Al nivel de small integer, y acá hago un método, y vamos a suponer que yo potencia lo voy a cambiar. Vamos a suponer potencia, en vez de que diga 3, le vamos a poner un exponente. Y acá lo que vamos a decir es, vamos a hacer vamos a devolver un valor diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Vamos a decir que sea self por self. Vamos a suponer por self. Vamos a hacer la cuarta, ¿sí? Por self. Simplemente que me haga eso. No hago ningún control, no hago nada de nada. ¿Sí? Ahora, si yo digo potencia 2, vamos a poner así, ¿cuánto me dio? Hizo 625, hizo 5 por 5 por 5 por 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ejecutó no el método potencia que está acá, no se ejecutó este, sino que se ejecutó este otro método potencia que está acá. Este. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, decimos 5 class, vemos que 5 es una instancia de la clase small integer, ¿sí? Entonces, al ser instancia de la small integer, la búsqueda de dónde empieza, desde la clase a la cual le corresponde, busca si el método potencia se encuentra en esta clase. Se encuentra en esta clase, si es sí, lo ejecuta. Si es no, busca en la superclase. Si lo encuentra, lo ejecuta. Y si no, busca la próxima superclase hasta que llega al último nivel. Si no lo encuentra, ahí arroja el error. Como en este caso ya encontró un método potencia en su clase, en su propia clase, ya no se va a ir más allá, va a ejecutar, prevalece este método. ¿Queda claro eso? Yo recién ahí le estaba preparando un ejemplo. Vamos a suponer que lo hago acá a nivel de entero y vamos a suponer que el enunciado sea devolver el valor del, digamos, el valor del dígito decimal en letras. O sea, este sería el enunciado. Entonces, nosotros podemos poner acá, vamos a crear a este nivel, o lo podemos crear a este nivel, pero ¿cuál es la diferencia acá antes de irme al ejercicio? Perdón. Que acá yo estoy hablando de un número pequeño. ¿Sí? Pensemos en un número grande. Sigue siendo small integer. Vamos a ver un número más grande de cuánto puede ser. A ver. Ahí me dio un número grande, ¿sí? Positivo. Ahora, si yo a este número le digo potencia y le pongo 2,
exponente incorrecto. ¿Qué método se ejecutó? Se ejecutó el método que está a nivel de íntegra. ¿Por qué? Porque en realidad como es un número positivo, un número grande positivo que estaba acá, buscó acá, no hay nada que diga potencia. Entonces, buscó acá, no hay nada que diga potencia. Entonces, buscó acá y dijo, ah, acá hay un potencia y acá hay dos potencias, pero hay uno que es el que coincide con el mensaje enviado. Mira acá y dice, el exponente no es 3, vale 2. Entonces me da el mensaje de incorrecto. ¿Ven la diferencia? O sea, siempre buscan la clase donde se encuentra la instancia y de ahí empieza a subir para arriba. Ahora sí, vamos al ejemplo de decir, yo quiero devolver el valor de un dígito. O sea que si yo ingreso 1, que me devuelva 1. Si ingreso 1. Si ingreso 2, que me devuelva 2. La pregunta sería acá, ¿dónde ubico este método? ¿Dónde ubico este método? O sea, dentro de todas las clases, ¿cuál sería cómo sería digamos, el objeto receptor de tal manera que cuando nosotros, digamos, bueno, el objeto receptor va a ser una instancia de tal clase, entonces el método lo voy a ubicar ahí. Y nosotros podríamos decir, bueno, esto lo podemos pensar, devolver el valor del dígito decimal en letra. Entonces yo podría decir, dígito, por ejemplo, y acá le podríamos decir valor en letras. Si yo lo planteo así, y este es un valor decimal entero, vamos a poner valor dígito decimal, vamos a ponerle acá entero. Si esto es un valor decimal entero, entonces podríamos decir, este es un valor que podría estar en la clase de los enteros, ¿sí? De los enteros. Entonces yo podría decir, bueno, lo pongo acá, porque los dígitos decimales, como son todos valores chiquitos, son valores que pueden estar acá, en este lugar. Entonces yo dije, bueno, vamos a decir, bueno, si yo tomo un dígito, vamos a poner el 9, y le digo class, me dice que es una instancia de small integer, y seguramente el 8 también, y seguramente el 1, el 2, todos sean de small integer. Entonces, yo digo, bueno, en la clase small integer, a este nivel, voy a hacer un método muy sencillo, que sea, por ejemplo, valor en letras. Y acá, lo que, voy a ver si me tengo para este símbolo, no lo puedo, se me cambió el teclado, parece, no lo puedo encontrar. Acá, lo que yo podría decir, dígito, este dígito que está acá, dentro del método, ¿cómo lo llamo? Pregunto, ¿cómo lo llamo? Vamos a suponer que yo diga un ejemplo, diga 4 valor en letras, y esto me debería devolver 4. Entonces, en este método, ¿cómo se llamaría el 4? ¿Cómo hago referencia a este 4? O si yo vuelvo a llamar al método y digo 3 o 2, valor en letras. Y esto me debería devolver 2. ¿Cómo hago referencia a esos números, a estos objetos receptores? Sea 4, sea 2 o sea cualquier objeto receptor. Dentro del método, ¿cómo lo llamo a ese objeto receptor? Self. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Self. ¿Alguien que me ayude? Self.
Self, ¿sí? Self. Entonces, ese objeto receptor dentro del método se va a llamar self. Y nosotros podríamos decir, bueno, tenemos un archivo donde hacemos coincidir cada posición del literal, o sea, del string, del número, con la posición del número. Entonces yo podría decir un archivo así, decir 1, decir 2, decir 3, decir 4, vamos a poner 5, 6, 8, vamos a poner 9. Después vamos a hacer el último tratamiento, ¿sí? Vamos a suponer que este sea, todavía no estamos, vamos a hacer la primera versión y después la vamos a mejorar. Si nosotros decimos, bueno, este es el valor del dígito. Ahí entonces yo podría decir add 2 puntos self, asumiendo que self es el dígito. Todavía no estamos haciendo control. Si el dígito vale 1, obtiene de la posición 1. Si vale 2, obtiene de la posición 2. Si vale 3, obtiene de la posición 3. Vamos a hacer primero este primer ejemplo y después lo vamos a modificar. ¿Sí? Entonces yo ahora, a ver, vamos a probar a ejecutar esto, a ver si anda, me dice 4. Me devolvió 4, ¿sí? O sea que pareciera que anda. Ahora, si yo le pongo 0, estoy refiriéndome, me dice que el subíndice, digamos, no puede ser 0, o sea, está mal, o sea, en este arreglo está mal. Porque cuando valga 0, va a buscar, no existe la posición 0. Entonces, yo podría decir, bueno, una mejora, ¿cuál sería? A ver, a alguien que se le ocurra algo. Un if, si es 0. Un if, si es 0. Ustedes dicen, bueno, si self, a ver, tomo esta versión, es igual a 0, es true, que retorne 0. Algo así. ¿No sería más fácil ¿Sí? agregar el 0 al arreglo? Bueno, por eso vamos a ir viendo las diferentes versiones. Acá me dice alguien que si esto vale 0, que retorne 0. ¿Sí? Vamos a poner acá. El problema Sí. con lo que dijo el otro chico no sería que no existe la posición 0 en lo de que es 1, 2. Claro, pero poner self más 1. Add self más 1. Puede ser. Entonces, Vamos entonces, pues ya comentamos. Entonces, podríamos decir así. Si no, que retorne. Vamos a copiar esta acá. Acá vamos a copiar esto. Decimos si es así, que retorne 0. Y si no, que retorne esto. Esta sería una versión, ¿no? Y otra opción ¿Están de sería acuerdo? como, sí, otra opción sería como dijo mi compañero, que agregarle el 0
pero el índice siempre va a estar atrasado a 1, por lo que tendrías que mostrar self más 1. Entonces, podríamos decir, la otra opción sería crear el arreglo así, con un 0 adelante, así, y acá sería menos 1. No, no, más uno. uno. Más 1. Y acá, voy a copiar esto. Así. Sí, así. Para que no haya problema de ambigüedad, lo ponemos ahí. Bien. Bueno. Ejecutamos de vuelta esto. Cualquiera de las dos formas tendría que funcionar igual. ¿Sí? Devuelve 0. ¿Sí? Y ahí tenemos otro problema. ¿Sí? Ahí sí habría que separar con un if, me parece. Espere, antes que nada, vamos a hacer este caso. ¿Qué pasó ahí? Puede ser porque ese número no pertenece a los mal integer. O sea, O sea, esto, digamos que no hay problema porque no es el que me está arrojando un error porque el código del método esté mal. ¿Sí? O sea, este mensaje de error no es un error del código del método. No es error de esto, porque nunca llegó a ejecutar esto. Nunca llega a ejecutar, ¿por qué? Porque está buscando la clase small integer y no encuentra este método. O sea que este error no tiene nada que ver con el método en sí, porque nunca llegó al método. ¿Queda claro eso? Ahora, cuando yo digo ahí, ¿qué pasa? Eso vino, ejecutó el método y el error lo encontró dentro del método. sí. ¿Cómo yo puedo interpretar eso? Porque yo digo, bueno, a ver, en este caso es una clase de small float. Y en este otro caso es una clase de small integer. O sea, quiere decir que este segundo caso, está en nuestro Segundo, método. El problema está en nuestro método, pero en esto, a un objeto receptor que no lo tiene implementado. Ahora, ¿cómo corregimos el caso de este error? Que si es menor que 0, que concatene el string menos con lo que devuelva el arreglo, la posición. O sea, acá me dicen, a ver, Lo que devuelve el arreglo creo que lo deberíamos guardar en una variable para que sea más o legible. sea, nosotros podríamos decir, podríamos crear una variable. No, Vamos a una poner variable que se llame número nomás. negativo. ¿Eh? Una variable que se llame número únicamente para almacenar la posición del arreglo, digamos. Bueno, a ver, número me dicen entonces. Ahí. Claro. Entonces yo acá pregunto si, a ver, lo voy a tratar de subir un poquito esto para que quede más chiquito. Entonces decimos si self, que es el número, es menor que 0, si es verdadero, entonces yo lo que voy a hacer
ustedes me dicen al número, le asigno, ¿qué le asigno? No, yo lo que decía es, primero a número asignarle la posición del arreglo y después hacer la pregunta y si es menor que 0, retornar número concatenado con menos, con la palabra menos. Y si no, que retorne solo número. A ver, yo escribo lo que vos me decís. Vos decís a número, Le asigno lo que está ahí abajo. le asigno, Lo que está ahí abajo. ajá, así. Exacto. Y ahora hago la pregunta. Si es menor que 0. Si self es menor que 0. Pero el problema, ¿dónde está? Y ahí, tipo, te va a aparecer en la posición -3, que eso no existe, por ejemplo. Cuando vos le O sea, asignás el al problema número, está ya de movida hasta acá con el valor de Sí, self. verdad. o sea, lo que habría Sí. que hacer es preguntar primero y si es menor, asignarle al Lo hago número. más compacto para que ustedes puedan ver. A ver, entonces yo digo, pregunto si self es menor que 0, si if true, así. Ahí al número Entonces le podríamos asigno, decir al número, si es que self usamos esa negado. variable, le asigno negativo. ¿Eh? Yo, Así. yo decía más self negado. Claro, sería self por -1. Básicamente eso. O sea, como estábamos haciendo, pero en el add poner self por -1 más 1. Bueno, en el caso negativo no sería necesario porque ya de por sí empezaría al mínimo -1, así que Así sería. sí. Sí. Puedo Eh, hacer así o lo puedo poner negado, ¿no? Lo mismo. Bueno, ahí yo ya tengo entonces, ya corregí, y acá usaría +1, lo podremos poner acá ya para que quede corregido. Y acá le pondría Profe, número, así en el sería. caso de los menores que 0, empezaría ya desde el -1, así que si pone +1. Ah, no, sí es necesario igual, así que no pasa nada. Sería así. Y tendría que hacer, si es falso, asignarle número self +1 para los que sean Bueno, acá yo mayores. para que quede más, le podríamos poner así, ¿no? Algo así. Así me dicen ustedes. claro, pero hay que guardar. Si es negativo, que haga eso. Claro, pero hay que guardar la posición, el número, digamos, del arreglo en una variable para que en la salida la concatenes con un más. Con una coma, digo. ¿Eh? Bueno, acá estamos, le pregunto a todos, fíjense lo siguiente. Ustedes con esto lo único que están haciendo es preparar el subíndice para recuperar el dato desde el arreglo. Ahora, ¿cómo ustedes después van a saber si le tienen que agregar adelante -1 o simplemente que devuelva 1? Profe, Sí. como está haciendo ahí solo respondería a los menores, así que en ese arreglo solo se tendría que poner que todos los números son o sea, negativos, y el 0 no existiría. Claro, por eso yo decía guardar en la variable de número afuera de la pregunta. Yo lo A que ver. decía lo que decía básicamente era hacer dos arreglos, uno para los negativos y uno para los positivos, y el 0. Claro, pero ahí estamos haciendo mucho. A ver,
Vamos a ver, lo escribo yo y después ustedes Vamos a suponer, yo diría así, yo lo que diría es una variable de índice, por ejemplo, y una variable de signo. ¿Sí? La variable de signo la inicializo con nada, vacío. Ahí no estoy inicializando, profe. Si el índice es menor, hago el ajuste ese y después le asigno menos. Si el número es negativo, si el número no es negativo, y esto lo pongo acá. Entonces simplemente acá digo, perdón, vamos a hacer así. A self, así, a índice, le asigno, a índice le asigno self. Y acá pongo índice. Porque está no le gusta esto. Entonces acá hago índice por -1 y esto. Si no, esta es la único ajuste que tengo que hacer. Si no es necesario, entonces después al final voy a retornar esto índice El menos más uno 1 sería, ¿no? no, más uno. Más 1. Y esto, voy a copiar el símbolo acá, a ver si lo tengo acá. Y acá lo que voy a retornar va a ser, hago así, perdón, signo concatenado con esto. ¿Puede ser? Profe, no habría que agregarle. Ah, no, claro. Supongo que el signo positivo queda como vacío, ¿no? El signo positivo queda como está. Entonces sí. A ver, probemos. Pongo grabar. No dio ningún error. Al que no le gustó. A self le asigno índice. Ah, perdón, acá me faltó. Si índice es menor que 0, a índice le asigno índice. Ahora sí. Grabamos de vuelta. A ver qué no le está gustando. Vamos a ir mejorando esto. Si índice es menor que 0,
A ver si ahí anda. No, acá estamos haciendo alguna referencia mal. Me parece que no le está gustando esto. Si quiere le paso como por el chat como yo le decía para hacer. Bueno, a ver, Pues, a ver, veamos esto acá. ahí está. Ahí tendría que andar. Ahí está. No, lo que no le gusta es esta parte nomás. No le gusta que la concatenación con el resultado. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que haber hecho acá es asigno, vamos a ponerla para aprovechar la variable nada más, es signo, coma. Creo que lo que le estaba faltando era obligarlo a que primero se evalúe todo lo de obtener lo del arreglo y de la posición y después recién como último concatenar. Claro, un paréntesis le faltaba. Claro, no le está gustando. Voy a crear acá una variable número para que se vea. Si le Entonces, pone por el orden de paréntesis evaluación, funciona ¿no? eso. sí, claro, eso es lo que yo estaba haciendo. Acá signo, coma, ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí está distinto a lo que tenías hoy. No, ahí está distinto, ahí sí. Ahí estoy concatenando y si quieres, vamos a probar ahí, si no le vamos a poner otro paréntesis más. Porque ahí está concatenando esto con el resultado de esto. ¿Sí? Que era eso lo que no le está gustando. Ahí está. -1, pero fíjese que le hicimos pegadito, entonces le tenemos que abrir acá. Ahí está, -1. ¿Ven? O sea, no le gustaba porque era como que estaba queriendo concatenar eso con un arreglo. Porque en realidad me estaba tomando esto, me estaba tomando esto, concatenar esto y al resultado hacerle el add. ¿Por qué? Porque estos dos, así como están, es un mensaje binario, una operación binaria. Entonces, primero quería hacer esto y después quería hacer el add. Entonces, lo que hicimos fue romper eso con este paréntesis. Ahí sí. Bueno, esta es otra manera. Como verán en este ejercicio hay varias maneras de implementar lo mismo. Cada uno verá cómo lo quiere manejar, digamos, ¿sí? Ahora, fíjense que este método, nosotros en ningún lugar tenemos que preguntar si el número, el self, es un decimal o no. Nosotros acá dentro del método no hace falta que preguntemos, ¿el dígito, el self, es un decimal? No hace falta. ¿Por qué? Porque si llegó a este método, tiene que ser un entero. Nosotros no hace falta que hagamos decir si es decimal, no hacer nada, solamente hacer cuando sea entero. No hace falta porque si llegó a este método, es porque todo lo que vino son valores enteros. ¿Queda claro eso? ¿Y cómo va filtrando Smalltalk? Es decir, ¿cómo diferencia entre un flotante y un entero? Porque lo primero que hace es sobre el valor que vos estás ingresando, lo primero que hace dice, bueno, esto, ¿qué es? Eso lo hace Smalltalk. Es una instancia de la clase SmallFloat. Busca en SmallFloat el método valor en letra. No lo encuentra, error. Ahora, pregunta acá. Me evalúa eso y dice, es que es instancia de la clase SmallInteger. ¿Lo busca en SmallInteger o lo encuentra? Sí, entonces ejecuta el método. Pero esa pregunta queda implícita, no la hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo, por dar un ejemplo, yo tenga
supongamos que tengamos estos tres casos y yo tenga implementado los tres métodos en las tres clases diferentes, en la de fracción, en la del float y en los enteros. Entonces, cuando yo ejecuto, no tengo que estar preguntando, es decir, si el número es un float, ejecutar el método valor en letra que está en la clase float. Si el número es una fracción, ejecutar el método que está valor en letra que está en la clase fracción. O si es un entero, buscar el valor en letra en la clase entero. Eso no hace falta, porque Smalltalk reconoce, lo primero que reconoce es decir, el objeto receptor, quién es tal. Entonces, el método que va a buscar es en la clase de ese objeto. ¿Se entiende? Por eso yo le decía en una de las clases pasadas, le decía que unas cosas que tiene el paradigma orientado a objetos es que no evitar estar preguntando si es tal cosa, hago esto, si es tal cosa, hago lo otro, si es esta otra cosa, hago lo otro. O sea, con eso de alguna manera queda resuelto. Ahora la pregunta sería, ¿qué concepto teórico se aplica cuando esto pasa, digamos? Le dejo la inquietud para que lo averigüen. Diferentes objetos responden al mismo mensaje. Pregunta de parcial. Pregunta de parcial, de final. Para la clase que viene, entonces, a ver quién trae cómo se llama ese concepto y cómo se lo puede explicar mejor. Diferentes objetos responden al mismo mensaje. Creo que con lo que más o menos hizo el profe, creo que algunos se podría animar ya a construir un poquito más sólido el ejercicio, digamos, ¿sí? Porque ahí fíjense, es más, si hacemos una prueba, por ejemplo, de 0 en valor en letras, tendríamos que ver a ver si está bien o no, digamos, también. Fíjense cómo el modelo que ustedes implementaron adentro de ese método, cómo también le va a repercutir a ustedes en cómo tengan que escribir o tanto mucho código, ¿no? Digamos, se lo hace más simple. Más adelante le va a pasar lo mismo cuando tengan que crear no solamente un método, tengan que trabajar con varias clases, digamos, y métodos, ¿sí? Entonces ahora con lo que más o menos ya se dio hoy, podrían tranquilamente crear este método, digamos, hacerlo un poquito más sólido. Fíjense, si alguien le pone un 10 ahí, digamos, 10 valor en letras, no va a estar soportado, ¿sí? Entonces, acá cualquier número que ustedes le pasen, que sea en un entero, ustedes deberían de poder convertirlo en letras, ¿sí? Así que este ejercicio, por Ahora, ejemplo, no está del todo resuelto. Y eso quedaría como tarea, como para poder ver, a ver quién pudo resolver o hacer algo y lo ve y lo mostramos en la clase que viene, digamos. bueno, miren una cosa. Fíjense que en este ejemplo nosotros estábamos pidiendo dígitos, dígito decimal. Entonces, sí, y no hicimos en ningún lado el control que sea un dígito decimal. O sea que eso nos falta agregar como control. Aparte, otro problema que muchas veces nos pasa cuando empezamos a trabajar con todo esto, es que ubicamos el método en la clase equivocada. Entonces, nosotros hacemos todo el método, decimos el método no tiene error, anda bien, y lo ejecutamos y no anda. Y lo que pasa es que el ejemplo podríamos decir, bueno, hicimos el método en la clase de los float y le estamos pasando como objeto receptor un entero. Nunca llega a la clase float. Entonces el método anda bien, pero nadie lo ocupa, nadie lo está invocando. Y el error no está porque el método esté mal, sino que el error está porque no lo está encontrando. Bueno, entonces queda para la clase que viene poder mejorar este método, completar y tener en cuenta que este método es solamente ahora como está funcionando para valores enteros y hace el ajuste la corrección cuando es negativo, pero falta corregir que sea un dígito. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, preguntas hasta acá, chicos. Bueno, parece que no.
Entonces, la clase que viene nos estamos viendo el viernes y vamos a empezar ya a hacer ejercicio, a trabajar con ejercicio. La única manera de que le podamos ir encontrando la mano a esto. Y los parciales están ahí, más o menos. El viernes ya le vamos a dar las notas si Dios quiere. Listo, profe, nos vemos el viernes. Bueno, muy bien chicos. Chao, Fede. Chao chicos, chao Carlos.